estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo caminar, no. Si no estás junto a mí, si no tengo tu amor, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir, yo no puedo vivir. Celebremos, mis queridos hermanos, el encuentro con Dios en la Eucaristía y dejemos que sea su gracia la que nos llene en este día, que ofrecemos además por todas las intenciones humanas y espirituales de todos nuestros televidentes. Dispongamos el corazón a recibir el anuncio de la palabra de Dios y la comunión del pan único y partido que es el mismo Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo presente en medio de nosotros esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Mis hermanos, antes de acercarnos a estos sagrados misterios, comencemos reconciliándonos con Dios y poniendo ante Él nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oh Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que te has dignado redimirnos y hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, te deseo a ti, Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. A mí, que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí.
al darme la fe y el amor que provienen de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Te necesito dentro de mi corazón. Siento en tus brazos rebosar mi alma de amor, rebosar mi alma de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos en el Señor, el Evangelio de hoy nos habla de la misión de ser guías, de ser ejemplo o ser modelo. Un padre de familia le toca muchas veces guiar a los hijos y educar a los hijos para que éstos adquieran los valores necesarios para la vida. Pero la mejor educación que hay es el propio ejemplo. Por eso Jesús hoy dice, no te fijes en la mota, en aquello chiquitito que tiene el ojo del otro, sino primero fíjate en la viga que tienes en el tuyo. Es decir, antes de hacer una corrección, antes de dar un consejo, aplicártelo a ti mismo. Eso es lo que en final de cuentas nos quiere hacer ver Jesús. Que el primero que tiene que aplicar las pautas para luego ser ejemplo y modelo y tener la moral y la autoridad para exigir, sea uno mismo. Porque volviendo al ejemplo del padre de familia, si él está educando a su hijo y le dice, hijo, no puedes decir grosería porque las groserías revelan muy mala educación, pero a ti, tu hijo te ve decir grosería, estarías mal educando con el ejemplo, porque a lo mejor él no se va a quedar con la palabra que tú le dijiste, de que no debía decir grosería, sino que se va a quedar con tu mal ejemplo. Y eso es lo que él va a aplicar en su vida. Dicen que un testimonio de vida habla más que 1000 palabras, ¿no? Y las palabras incluso se las lleva el viento. En cambio, aquello que es palpable, que es visible, es más creíble. O tú le dices al niño, ¿no? No puedes decir mentiras porque las mentiras están mal, uno siempre tiene que hablar con la verdad y a lo mejor les damos muy buenas instrucciones, pero a la hora que te tocan el timbre le dices al muchachito,
dile que no estoy. ¿A qué le estás enseñando con el ejemplo? A que diga mentiras. Entonces a veces los niños que son tan sinceros dicen, dice mi mamá que no está, ¿no? Y te dejan también en ridículo de paso, ¿no? Además de dejarte mal, pues también te dejan en ridículo porque le has enseñado mal y le has enseñado a hacer algo que no está bien. Y eso lo podríamos aplicar por lo menos a mí como sacerdote o a cualquier sacerdote que lleve una comunidad cristiana. Yo como sacerdote no puedo hablar de la alegría, por ejemplo, y decirle que debemos estar alegres siempre en el Señor y la gente siempre me ve amargado y peleando. Estaría dando muy mal testimonio de lo que debe ser un discípulo de Jesús. O decirles a ustedes que la importancia que tiene el servicio y el amor al prójimo, pero a la hora de servir y de amar, que yo no fuese el primero en dar el ejemplo en eso, en desgastar mi tiempo, mi esfuerzo, para que todos estén atendidos, que no sea el primero en correr a socorrer la necesidad de un hermano. Por supuesto que si yo lo estoy enseñando, el primero que debe dar el ejemplo soy yo. O que, por ejemplo, yo les diga a ustedes, hay que adorar al Santísimo, y expongo el Santísimo y me voy. Si hay algo que yo aprendí de uno de mis formadores, es cuando tú como sacerdote debes exponer el Santísimo para la adoración de los fieles, el primero que debe colocarse de rodillas y que los fieles vean en adoración al Santísimo es a ti como su pastor y su párroco. Tú eres maestro de la oración y tú debes darle el ejemplo a tus fieles de oración verdadera y profunda. Eso a mí me marcó, porque en los casi 10 años de ministerio sacerdotal que tengo, siempre que he expuesto el Santísimo para la adoración de los fieles, el primero que se queda allí soy yo. Pero porque eso tiene que ser así. Tenemos que dar el buen ejemplo que habla más que 1000 palabras. O que yo, por ejemplo, también les enseñara a ustedes como fieles, tanto en la misa de la televisión o los fieles que están en mi parroquia, que yo les enseñara el respeto al prójimo, el amor al prójimo, pero ustedes después me ven en la calle maltratando, siendo violento, diciendo groserías, ¿no? No estaría bien. Entonces, a veces es difícil porque todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Esa parte yo no la estoy omitiendo. Sí vas a tener errores, sí vas a tener tus caídas, sí vas a tener tus momentos, pero en la vida tienes que irte revisando porque cuando uno tiene las labores de ser guía, tienes que ir mejorando cada vez más, no volviéndote peor, porque cuando tú guías a otros y cuando tú pastoreas a otros y cuando tú tienes la misión de acompañar a otros, tu compromiso y tu responsabilidad es mayor. Ni hablemos del que tiene el papel de educador, por ejemplo, el que es maestro, maestra. Tiene que dar muy buen ejemplo. Tiene que dar ejemplo de disciplina, de puntualidad, de el mismo autocorregirse para que los alumnos puedan ver también el aprendizaje del ejemplo de su maestro. Entonces, mis queridos hermanos, antes de hacer una corrección o antes de fijarnos en la vida ajena, que es lo que al final de cuentas dice Jesús, ve los errores y los fallos que tú tienes como persona, porque a veces somos muy dados al juicio, muy rápidos para el juicio, para juzgar situaciones de otras personas, para dar aseveraciones, para dar opiniones respecto a cosas que tienen que ver con la vida ajena. Ajá, pero el primer cuestionamiento que nos tenemos que hacer cada uno es primero de cara a mí. O sea, si yo veo que esa otra persona está pasando un mal que a mí me puede suceder, o se ha equivocado en algo que yo también me puedo equivocar, es mejor guardar silencio. Yo aprendí de un sacerdote también, ¿no? Uno va encontrándose muchos maestros en el camino que nos decía en el seminario, si van a hablar de un hermano, que sea bien. Y si lo que van a decir es malo del hermano o perjudica su reputación o no le ayuda, es mejor callar. Si nosotros aplicáramos eso en la vida, ¿cuánto bien haríamos? Porque muchas veces el pensar corregir a los demás, pero no autocorregirse, es lo que nos va convirtiendo en personas soberbias, que creemos que nos las sabemos todas más una, que no tenemos errores y que tenemos la altura moral
de andar criticando a todos los demás y lo que hacen los demás y lo que dejan de hacer los demás, ¿no? Entonces, igualmente, para predicar a Cristo se predica con el ejemplo, y es lo que San Pablo también le está diciendo a Timoteo. Él mismo se califica, el apóstol Pablo, como una persona que fue blasfema, imagínense ustedes. Pero a la vez también después le dice que el Señor lo hizo capaz y se fió de él y le confió este ministerio. Imagínense, él reconoce su debilidad. Él con humildad ve su error. Y ha recibido un ministerio que es para los demás, para ayudar a los demás. Dios tuvo compasión de mí porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Pobre la gente que no es creyente, ¿no? Porque muchas veces hace el mal, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo es malo. Esa iluminación te la das cuando empiezas a creer y cuando empiezas a escuchar a Dios y cuando empiezas a entender las pautas y los parámetros que Dios te da en tu vida, y eso lo vivió San Pablo. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Quédate con esta última frase. Quédatela y haz la vida. Dios derrochó su gracia en mí. Eso tienes que creértelo. Tú eres lleno o llena de la gracia de Dios, porque la derrochó, la dio a manos llenas, la dio generosamente, no fue pichirre, no fue egoísta. Te la dio con generosidad, dándote la fe y el amor cristiano. Si tienes fe y tienes amor, bueno, siéntete feliz, siéntete bendecido, siéntete afortunado, siéntete dichoso, porque tienes los valores más grandes que puede tener un ser humano. Que el Señor nos conceda esa gracia y es la petición que hoy ponemos ante el altar de Dios. Que así sea. Amén. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Tengo sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Como la sierva busca corrientes de agua, así mi alma busca a su Dios. Oren conmigo, mis hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente de la paz y del amor sincero, concédenos glorificarte por estas ofrendas y unirnos fielmente a ti por la participación de esta Eucaristía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Cristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro obispo Baltasar y todos los pastores que cuidan a tu pueblo, llévanos a la perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos llamados a la oración, dirijámonos al Padre como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el Señor compartan fraternalmente su paz. Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Amado Señor Jesucristo, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento y te adoro por encima de todas las cosas. En este momento deseo recibirte, pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya hubieses venido, te recibo y me uno a ti. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como Padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos.
Tú que nos has instruido con tu palabra y alimentado con tu Eucaristía, concédenos, Señor, aprovechar estos dones para que vivamos aquí unidos a tu Hijo y podamos después participar de su vida inmortal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares y familias, y les acompañe siempre. Amén. Invitarles a todos, mis queridos hermanos, al día de mañana a sintonizar en todas las transmisiones de la Eucaristía. Estaremos festejando la devoción más grande mariana en Venezuela, a nuestra patrona, la Virgen de Coromoto, que celebraremos con toda solemnidad y cariño el día de mañana. A ella acudamos y pidamos su ayuda y protección. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, gracias por la beatificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, intercede por la santificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Intercede por la santificación de tu devoto José Gregorio Hernández. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Adoremos a Cristo presente en el Santísimo Sacramento. Aunque pase por las turbias aguas y me sienta débil o en soledad, a tu lado yo tengo confianza. Tu firmeza me acompañará. Gracias, Señor, por estar en medio de las pruebas, por ser nuestro principal guía. Ayúdanos a ser dóciles y humildes a ti para luego poder ser guías y ayudar a los demás a encontrar el camino de la salvación, a corregirse, a convertirse. Todos nosotros, tus hijos, Señor, necesitamos conversión. Y el único que nos puede dar esa gracia eres tú, que ya como hemos escuchado en la primera lectura, has derramado abundante gracia sobre nosotros, dándonos el don de la fe y del amor cristiano. Que seamos agradecidos y que sepamos llevar este tesoro en vasijas de barro, pero ayudar también a otros a encontrar el camino a ti. Amén. Yo creo en ti, Jesús, Eucaristía, la inmensidad presente en él.